Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, el Señor dijo a Abraham: «Sal de tu tierra y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo». Abraham marchó como le había dicho el Señor, y con él marchó Lot. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, todo lo que había adquirido y todos los esclavos que había ganado en Harán. Salieron en dirección de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham atravesó el país hasta la región de Siquén, hasta la encina de Moré. En aquel tiempo habitaban allí los cananeos. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: «A tu descendencia le daré esta tierra». Él construyó allí un altar en honor del Señor que se le había aparecido. Desde allí continuó hacia las montañas al este de Betel y plantó allí su tienda, con Betel a poniente y Ai a levante. Construyó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Abraham se trasladó por etapas al Negev. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida que midan los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, les saludo en este día 20 de junio, día domingo, a través de este canal, El Discípulo Amado. El Evangelio de hoy está situado al atardecer de ese día. Por otra parte, anteriormente, durante ese mismo día, Jesús había estado dando enseñanzas importantes sobre la vida, enseñanzas que hacía que las personas que lo escuchaban reflexionaran sobre lo esencial de la vida, y el hombre descubriera cuál era su actitud ante la vida. De qué manera podemos honrar la vida, vivir con honor, sin perder la humildad. Por ejemplo, le había hablado a sus oyentes de una lámpara que no se debe esconder, sino que se pone para que alumbre a la habitación donde esa lámpara se encuentra. Había hablado de una semilla que crece, había hablado de la semilla de mostaza, que es la más pequeña, sin embargo que llega a ser la más grande de todas las plantas. Todas estas fueron las enseñanzas que él estuvo dando a lo largo del día. Creo que siempre sus enseñanzas son importantes en nuestra existencia.
Y así fue como después de ese día de enseñanzas, al atardecer, se fue en la barca con sus discípulos. Mientras se trasladaban a la orilla, Jesús dormía y de pronto comenzó una gran tormenta. Aquí quiero resaltar una enseñanza. El episodio del mar representa el drama de la vida cristiana. Podemos entender que todos los hijos de Dios que deciden seguir a Jesús se embarcan con Él en una vida que tiene tormentas, ataques del maligno, tentaciones, dificultades. Y es ahí donde debemos confiar en Cristo y caminar junto a Él. No dejarnos dominar por el miedo o el pánico. Esas tormentas pueden ser exteriores, en situaciones que ocurren en nuestra vida cotidiana, o también esas tormentas pueden ser internas, cosas que ocurren en nuestra mente, en nuestro corazón, como el dolor, la tristeza, la angustia, el cansancio, las preocupaciones. A veces parece que Jesús está dormido, indiferente, o que no le interesa lo que nos ocurre. Los momentos de tormenta son para despertar a Jesús con nuestra oración, para pedirle ayuda, para expresarle que tenemos miedo o angustia o desesperación. Jesús se despertó inmediatamente, se puso de pie y ordenó al viento que se callara y se quedara quieto. Otra enseñanza que podemos aprender es que el Señor manifiesta su divinidad ejerciendo su autoridad sobre la naturaleza. Esto es algo que va a fortalecer la fe de sus discípulos que van con Él en la barca. Por una parte, porque con esta autoridad que manifiesta, da fuerzas a las enseñanzas que había dado anteriormente. Y por otra parte, va a dar fuerza a algunas palabras que estaban ya en el Antiguo Testamento, que estaban en los Salmos y que ellos conocían perfectamente. El Salmo 89, por ejemplo, decía: Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levanta sus olas, tú las sosiegas. Con esta acción, el Señor va a manifestar que hay un poder que viene de lo alto. El Salmo 93 decía, o dice: Yahvé en las alturas es más poderoso que el estruendo de las aguas, más que las fuertes olas del mar. Y el Salmo 107: Entonces los que claman al Señor en su angustia, los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y apacigua las olas. Por ello los discípulos quedan admirados y sorprendidos y dicen: ¿Quién es este, a quien el mar y el viento le obedecen? La fe de los discípulos es fortalecida y capacitada para cumplir con lo que ella requiere. En primer lugar, la fe es una virtud teologal por la cual creemos en Dios, en lo que ha dicho y nos ha revelado. Por la fe, confiamos con todo nuestro ser en Dios. Los discípulos de Cristo no solo deben tener fe y vivir en ella, además deben profesarla, transmitirla y dar frutos de fe. Es así como la relación constante con Cristo nos debe llevar a dar esos pasos: profesar la fe, transmitirla y dar frutos. Que el Señor te bendiga, haga brillar su rostro sobre ti y haga que su palabra dé muchos frutos en tu vida. Su bendición permanezca contigo y todos los que amas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.